Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo super video. El día de hoy hablaremos sobre las guerras de Canaán, respondiendo a la pregunta si Dios prometió un genocidio o una masacre indiscriminada. Usaremos el trabajo de Paul Cropland, los dos libros de Is God a Modern Monster y Did God Really Command Genocide? Así que empecemos. Citando de Did God Really Command Genocide? Motivos de la guerra. Por lo tanto, los comandos ocurren en el contexto de que los cananeos vivían en tierras en las que los antepasados de Israel habían vivido, poseído propiedades y sobre las que tenían un título legal con el propósito de establecer una comunidad a través de la cual se llevaría a la salvación del mundo. Así que cuando a Israel se le ordena atacar a estas naciones, no se está, según el narrador, conquistando o atacando una nación inocente y robando su tierra. Más bien, Israel está recuperando tierras que ya le pertenecen y desalojando personas que están invadiendo esas tierras y se niegan a irse. En segundo lugar, a pesar de tener un título legal y una reclamación aprobada divinamente sobre la tierra, Abraham y sus descendientes no pudieron tomar posesión inmediata y total del territorio. Tuvieron que esperar hasta que el pecado de los amorreos hubiera llegado a su colmo. Christopher Wright, un erudito del Antiguo Testamento, señala que este pasaje parece decir que la naturaleza de la sociedad amorrea cananea en la época de Abraham no era aún lo suficientemente malvada como para justificar que Dios actuara con un juicio tan exhaustivo sobre ella. Anderson observa que, aunque la tierra Canaán llegara a ser parte del patrimonio eterno de los descendientes de Abraham, no es una tierra que Dios pueda simplemente entregar a su voluntad. Los derechos de los ciudadanos que actualmente residen en ella deben de ser respetados. Dios no los desalojará hasta que sus caminos inmorales justifiquen tal castigo. Básicamente, no fue un robo de tierra porque ya se tenía la legalidad sobre esta, y no fue una guerra indiscriminada, ya que fue bajo una guerra justa, debido al pecado de los cananitas. La lista más exhaustiva de los tipos de maldad que se encuentra en Levítico 18 se encuentra en Levítico 18. Este capítulo detalla el incesto, el adulterio, la bestialidad, la prostitución ritual y la homosexualidad. Lo más significativo es Deuteronomio 12, que señala el sacrificio de niños como especialmente aborrecible. Esos son los sacrificios a Moloch, donde se entregaban niños a la estatua de Moloch y se les prendía fuego. Lo pueden ver en la diapositiva, en la imagen. Expulsar no es terminar. No solo los habitantes de Canaán no se presentan típicamente como inocentes en general, sino que la Biblia no afirma inequívocamente que Dios ordenó a Israel exterminar cada uno de los cananeos, hombres, mujeres y niños, en la tierra prometida. El lenguaje dominante usado en las escrituras no es de exterminio, sino de expulsar y echar fuera. En Éxodo 23 dice que los borrará a las 7 naciones. Sin embargo, la explicación sigue inmediatamente. Enviaré mi terror delante de ti, y confundiré a todas las naciones que encuentres. Haré que todos tus enemigos den la espalda y huyan. Enviaré la avispa delante de ti para que eche fuera a los hebeos, cananeos y hitas. Pero no los echaré de una sola vez, porque la tierra se volverá desolada, y los animales salvajes serían demasiado numerosos para ti. Poco a poco iré echándolos delante de ti. Éxodo 23. Expulsar o desposeer es diferente de aniquilar o destruir. La expulsión es el objetivo, no la aniquilación. Por ejemplo, desposeer Yarash en Éxodo 34, números 32, Deuteronomio 4. Así como Adán y Eva fueron expulsados, Yarash, del jardín, o Caín al desierto, o David de Israel por Saúl. Así los israelitas debían desposeer a los cananeos. El Antiguo Testamento usa otro término también, que es enviar o echar, shalash, que arroja luz sobre la cuestión cananea. Así como Adán y Eva fueron enviados fuera del jardín, shalash, Dios enviaría fuera o echaría fuera a los cananeos, y al examinarlo, las referencias a la expulsión son considerablemente más numerosas que las de aniquilación. Estas palabras se agrupan en dos categorías: desposesión versus destrucción. Desposesión incluiría palabras como echar fuera, desposeer, tomar posesión, arrojar, enviar. Destrucción incluiría palabras como aniquilar, destruir, perecer y eliminar. Las palabras de desposesión indican que la población se fue, migró fuera de la tierra antes de cualquier encuentro con los israelitas. Las palabras de destrucción indicarían las consecuencias para aquellos que se quedaron. ¿Cuál es entonces la mezcla de estos dos conjuntos de palabras? Las palabras de desposesión superan la destrucción en una proporción de 3 a 1.
Entonces podemos ver que el objetivo principal no era un exterminio indiscriminado, sino la expulsión de los cananeos de su tierra. Uso de hipérbole. El tipo de retórica en cuestión era una característica regular de los informes militares en los segundos y primeros milenios, como han dejado claros otros. En el siglo XV a.C., Tutmosis III podía jactarse de que el numeroso ejército de Mitanni fue derrotado en una hora, aniquilado totalmente, como aquellos ahora no existentes, cuando de hecho las fuerzas de Mitanni vivieron para luchar muchos días más. En los siglos XV y XIV a.C., algunos siglos después, alrededor del 840-830 a.C., el rey Mesha de Moab podía jactarse de que Israel ha perecido para siempre, un juicio bastante prematuro en esa fecha, más de un siglo antes, y así sucesivamente en este marco de referencia que también debe entenderse la retórica de Josué. Como sus contemporáneos del antiguo cercano oriente, Josué utilizó el lenguaje de la retórica convencional de la guerra. Este lenguaje suena como una fanfaronada y exageración para nuestros oídos. Observe primero el lenguaje absoluto en Josué 10. Así que Josué derrotó toda la tierra, la región montañosa y el Negev, la llanura y las colinas, y a todos sus reyes. No dejó a ningún sobreviviente, sino que destruyó completamente a todos. Algunos podrían acusar a Josué de ser engañoso o de haberse equivocado. En absoluto, él estaba hablando del lenguaje que todos en su época se entenderían. En lugar de intentar engañar, Josué simplemente estaba diciendo que había derrotado bastante bien al enemigo. En otras palabras, una hipérbole, una exageración de lo sucedido. Josué sigue la retórica de su época. La retórica de guerra convencional de Josué era común en muchos otros relatos militares del antiguo cercano oriente, durante los segundos y primeros milenios a.C. El lenguaje es típicamente exagerado y lleno de fanfaronería, describiendo una devastación total. El lector del antiguo cercano oriente entendía esto como una hipérbole. Los relatos no se entendían como literalmente ciertos. Este lenguaje, observa el egiptólogo Kenneth Kitchen, ha engañado a muchos eruditos del Antiguo Testamento y sus evaluaciones del libro de Josué. Algunos han concluido que el lenguaje de matanza total y ocupación completa prueba que estos relatos son falsedades, pero los relatos del antiguo cercano oriente usaban con frecuencia términos como totalmente destruir completamente y otros lenguajes de obliteración, incluso cuando el evento no ocurrió literalmente de esa manera. Aquí podemos ver ejemplos. Tutmosis III de Egipto, finales del siglo XV a.C. se jactó de que el numeroso ejército de Mitanni fue derrotado en una hora, aniquilado totalmente como aquellos que ahora no existen. De hecho, las fuerzas de Mitanni continuaron existiendo y lucharon en los siglos XV y XIV a.C. El rey Hita Mursi II registró que hizo vacío el monte de Asharpaya de humanidad y las montañas de Taritar Imu vacías de humanidad. El boletín de Ramsés II cuenta las victorias menos espectaculares de Egipto en Siria. Sin embargo, anuncia que mató a todas las fuerzas de los hitas, de hecho, a todos los jefes de todos los países, ignorando los millones de extranjeros a quienes consideró como paja. En la estela de Merneptah, el hijo de Ramsés II, Merneptah, anunció: Israel está devastado, su descendencia ya no existe. El rey de Moab, Mesha, se jactó de que el reino del norte de Israel ha perecido totalmente para siempre, lo cual fue más de un siglo prematuro. Los asirios devastaron Israel en 722. El gobernante asirio Sennacherib usó una hipérbole similar. A los soldados de Gimne, enemigos peligrosos, los corté con la espada y ninguno escapó. En 1 Samuel 15 encontramos el conjunto restante de referencias a la destrucción, reservado para un enemigo decidido a la aniquilación de Israel. Aquí Dios le dice a Saúl que destruya completamente Haram y no perdone a los amalecitas. Mató tanto a hombre como mujer, niño y lactante, buey y oveja, camello y asno. Al final del capítulo aparentemente Saúl ha matado a todos los amalecitas, excepto el rey de Agag, y ha perdonado mucho ganado. Saúl no obedeció completamente a Dios y el profeta Samuel tuvo que intervenir y acabar con Agag él mismo. Debido a que Saúl no llevó a cabo el mandato de Dios en su totalidad, Dios lo rechazó como rey. Al igual que con las historias con Josué, la lectura superficial aquí es que Saúl exterminó a todos los amalecitas. De nuevo, la historia de Samuel 15 parece ser un caso claro de aniquilación completa. No tiraron amalecitas, ¿verdad? Equivocado. En Samuel 27, David y sus hombres subieron y asaltaron a los gesuritas y a los girsitas y a los amalecitas, totalmente destruidos.
¿Pero fue ese el fin de ellos? No, vuelven a aparecer en Samuel 30. Los amalecitas realizaron una de sus infames incursiones, y David los persiguió para recuperar a los israelitas y el botín que los amalecitas habían tomado, y 400 de ellos escaparon. Así que, contrariamente a la impresión común, Saúl no exterminó a todos los amalecitas, algo que él mismo en Samuel deja claro, y ni siquiera David completó el trabajo. Los amalecitas todavía estaban presentes durante el reinado de rey de Isaías, 250 años después, como podemos leer en Crónicas 4. El lenguaje de Josué sobre Jericó, al parecer severo a la primera vista: consagraron la ciudad del Señor y destruyeron con la espada todo ser viviente en ella, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, ganados, ovejas y burros. 12.000 hombres y mujeres cayeron ese día, todo el pueblo de Ai. La persona promedio no va a notar que este lenguaje estereotípico del antiguo cercano oriente en realidad describe ataques a fortalezas militares o guarniciones, no a poblaciones generales que incluían mujeres y niños. No hay evidencia arqueológica de poblaciones civiles en Jericó o Ai, dado que lo que sabemos de la vida cananea en la Edad de Bronce, Jericó y Ai eran fortalezas militares. El valle de Jordán hasta los centros de población en las zonas montañosas era la primera línea de defensa de la intersección de tres caminos que llevaban a Jerusalén, Betel y Orpá. Esto significa que las guerras de Israel aquí estaban dirigidas hacia instalaciones gubernamentales y militares. Aquí residían el rey, el ejército y el sacerdocio. El uso de mujeres, jóvenes y ancianos era simplemente un lenguaje estereotípico del antiguo cercano oriente que se podía usar incluso si mujeres y jóvenes y ancianos no vivían ahí. El lenguaje de todos, hombres y mujeres en Jericó y Ai, es una expresión estereotípica para la destrucción de toda la vida humana en la fortaleza, presumiblemente compuesta enteramente por combatientes. El texto no requiere que mujeres y jóvenes y ancianos debían de estar presentes en las ciudades. El término ciudad, Ir, refuerza esta idea. Jericó y Ai y muchas otras ciudades cananeas se usaban principalmente para edificios y operaciones gubernamentales, mientras que el resto de la población vivía en el campo circundante. Las cartas de Amarna, correspondencia entre los faraones egipcios y los líderes en Canaán y regiones circundantes, revelan que las ciudades ciudadelas o fortalezas como Jerusalén y Siquem eran distintas de sus centros de población. De nuevo, toda la evidencia arqueológica indica que no existían poblaciones civiles en Jericó, Ai y otras ciudades mencionadas en Josué. También existe evidencia bíblica de diversas ciudades utilizadas como fortalezas, ciudades o puestos militares, como lo puede ser Rabá en 2 Samuel, Sion en 2 Samuel 5 y Crónicas 11.